Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy quiero hablar de los límites, de la dificultad, de lo mucho que nos cuesta poner límites, lo difícil que puede llegar a ser, pero lo importante que es también si queremos, sobre todo, pues tener relaciones sanas, sin esa dependencia emocional y para aumentar nuestra autoestima. Si estás en ese camino, ¿no?, de encontrarte a ti misma, a ti mismo y de tener relaciones pues de calidad, ¿no? Y de no tener que aguantar cosas que no te gustan. Puede que lleves una vida de haber tenido muchas dificultades para poner límites. Pues creo que este vídeo te puede ayudar. Me llamo Estefanía Sainz y soy coach y terapeuta y me dedico sobre todo a ayudar a personas a entrenar esa autoestima, esa, esa capacidad de amarse a sí mismos para no volver a repetir esos patrones de dependencia emocional en las relaciones. Entonces, bueno, pues nada, bienvenida a mi canal. Y bueno, estoy de viaje, entonces estoy en un área de descanso y no salgo a la calle porque hace muchísimo viento, entonces no se me va a escuchar. Entonces nada, he decidido escribir aquí desde el coche, o sea, escribir, grabar. Y bueno, el tema de los límites, yo he sido una persona que yo era la que no ponía límites. Yo no sabía decir no. Yo era la típica que me compré el libro ese de cuando digo no me siento culpable y era yo. Totalmente. O sea, todos los ejemplos de persona que no es capaz de ser asertiva y poner límites, era yo, en todas las áreas de mi vida. Era como, no sé, estaba muy pendiente del exterior, de lo que piensen los demás de mí. Estaba totalmente desconectada de mí misma, de mis necesidades. Me olvidaba de mí para cubrir las necesidades de los demás. Había crecido en un ambiente en el que pues tuve que, no sé, me creí que yo era responsable cuando en realidad era pequeña, pero pasaron cosas en casa, entonces desarrollé esta típica personalidad de la que es la madre de todos. Quizá te suene. Bueno, pues yo hace unos años he iniciado un proceso de ser yo misma y de realmente reconstruirme desde los cimientos, porque tuve un gran batacazo sentimental y bueno, y fracaso en todos los aspectos de mi vida. Como que toqué fondo del todo hace exactamente 6 años y ahí pues bueno, desde ahí, desde tocar fondo, lo bueno que tienes es que ya no puedes bajar más, entonces empecé un proceso de reconstrucción de todo lo que era mi vida, en todos los aspectos, hasta el punto de volver a casa de mi madre, de no tener trabajo, de no tener pareja ni nada, ¿no? Ni dinero. Entonces, bueno, eh, hoy es el día que ya no soy esa persona, no soy la persona que era antes, soy la persona que he construido en estos 6 años y soy la misma en esencia, pero ahora me priorizo. Ahora simplemente tengo una vida, tengo un propósito, tengo un proyecto, tengo una dirección, tengo un camino, estoy cumpliendo un sueño y quiero seguir cumpliendo más sueños. Entonces sé lo que quiero, sé a dónde voy, sé quién soy, sé lo que no quiero más, ya se acabó el repetir situaciones que no me gustaban y eso ha sido toda una carrera de fondo, o sea, este es el resultado de toda una carrera de fondo en la que yo, pues básicamente lo que más he hecho con respecto al exterior es poner límites, porque mi vida era en ese sentido un desastre, ¿no? Era como que yo estaba siempre disponible para todo el mundo, siempre decía que sí a todo, antes de yo pensar si yo quería o no, era como que tenía que complacer a la gente, tenía que complacer a todos, porque necesitaba que me quisieran, que me aceptaran, necesitaba pertenecer, necesitaba ser importante, y entonces yo me traicionaba a mí misma, porque ni siquiera estaba conectada con mis necesidades, entonces tenía un montón de migrañas, tenía una vida pues eso, que carecía de sentido, no sabía muy bien lo que quería, o sea, sabía lo que quería, pero me sentía muy lejos de conseguirlo porque me parecía imposible, me parecía inalcanzable. Tenía como poco carácter, incluso a todos los niveles en mi cuerpo físicamente estaba blando, no tenía consistencia, estaba descuidado también mi cuerpo. Entonces yo, no sé, pues eso, no era fuerte en ningún aspecto. Entonces, bueno, empecé poco a poco, pues ya te digo, a construir todo desde cero. Empecé a hacer ejercicio, empecé, sí, a ponerme fuerte desde dentro y poco a poco, pues nada, empecé a formarme, empecé a estudiar, empecé a... Invertí, me hice con un dinero y invertí en formación, invertí en personas que me ayudaran en terapia, en mentores. Y bueno,
Y poco a poco, a medida que yo fui conectando con mi interior, me desconecté mucho del exterior, porque lo necesitaba. Es como que toqué fondo, entré en depresión, estuve absolutamente hacia adentro. Tenía miedo de salir a la calle, o sea, para que te hagas una idea. Y entonces estuve haciendo todos mis duelos, que tenía muchos sin hacer, y me conecté conmigo. O sea, me desconecté del exterior. No digo que todo el mundo tenga que desconectarse del exterior. Yo en ese momento sí que lo necesité, porque no podía más. Estaba demasiado conectada con el exterior y totalmente desconectada de mi interior. Entonces, cuando empecé a conectarme con mi interior, que necesité desconectarme, pues entonces es cuando empecé a conocerme, a saber lo que yo necesitaba, a saber lo que yo quería, lo que me gustaba, lo que era importante para mí. Y entonces empecé a disfrutar de estar conmigo, sorprendentemente, cosa que antes jamás, yo jamás estaba sola, yo siempre necesitaba de los demás todo el tiempo, yo no concebía estar sola. Yo me acuerdo cuando era joven y estudiaba en el extranjero, vivíamos en un piso compartido con otros estudiantes, mi habitación siempre estaba vacía, o sea, yo jamás estaba en la habitación, en mi habitación, yo siempre estaba en las zonas comunes. Esto para que te puede servir un poquito de ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a medida que yo empecé a conectar conmigo, después de este batacazo, ¿no? Que yo tenía 49 años, 50, 49, fíjate, ¿no? Nunca es tarde, porque vamos, yo la verdad, lo mejor que he hecho en mi vida, porque hoy soy otra persona, entonces merece mucho la pena. ¿Y qué pasó? Que empecé a conectarme, empecé a bueno, pues a estar conmigo, a contar conmigo, empecé a darme el espacio que necesitaba, el tiempo que necesitaba, me permití estar hundida, me permití no hacer nada, me permití no ponerme a buscar trabajo, sin embargo invertí dinero en no tener que ir a trabajar, ya te digo, viviendo con mi madre, que eso pues era como algo impensable, ¿no? Como no puedo, podría no haberme permitido eso, ya me he puesto a trabajar y pagar un alquiler, porque eso habría sido más cómodo, digamos, ¿no? Porque volver a casa de tu madre pues no, puede que sea súper incómodo, en mi caso lo fue. Pero bueno, yo decidí eso porque necesitaba pues una pausa, ¿no? Entonces prioricé eso. Entonces, en esa conexión conmigo empecé a conocerme, empecé a darme mi lugar y entonces ahí, pues claro, y empecé a construirme también, a construir todo, pues eso, como unas rutinas, unos hábitos, hábitos protectores buenos para mí, empecé a cuidar lo que comía, empecé a hacer ejercicio, a cuidar mi cuerpo y todo eso, y a permitirme hacer los duelos, etcétera. Y entonces empecé a dar importancia a lo mío. ¿Y qué pasó? Pues que empecé a poner límites a la gente, a decir no a planes. Porque realmente, primero porque es que no me daba la vida. Y luego porque empezaba a realmente estar a gusto conmigo y la verdad es que no quería salir, no quería quedar. Y luego empecé a poner límites también a personas que antes, digamos que se habían aprovechado un poco de esa incapacidad mía de poner límites. Por lo tanto, yo siempre daba todo de mí, siempre decía que sí. Entonces había personas que se estaban alimentando de eso. Se alimentaban de mi energía, de mi atención, de mi super cuidado hacia los demás, de estar siempre pendiente, de estar siempre ayudando. Entonces había personas que se habían apoltronado ahí, se habían acostumbrado bueno, pues a alimentarse de mí, a depender en ese sentido y claro, a esas personas a lo mejor les molestaba que yo pusiera límites, porque de repente dejaban de tener eso que tenían de mí. Entonces, pero también hubo otras personas que simplemente estaban ahí para cuando yo necesitaba o cuando yo quería, cuando yo podía estar disponible y que jamás me pusieron problemas. Entonces, cuando tú empiezas a poner límites, empiezas a ver quiénes te quieren de verdad y quiénes querían lo que obtenían de ti. Y que cuando empiezas a poner límites, pues ya desaparecen o se enfadan o se molestan o se ofenden, ¿no? O durante un tiempo puede que intenten manipularte, pero luego al final, cuando ven que no hay nada que hacer, pues bueno, pues aceptan, ¿no? Entonces, bueno, empezar a poner límites y empezar a ver de qué pie coge cada uno y para dónde va cada persona. Y te empiezas a enterar de quién es quién. Entonces, merece muchísimo la pena. Pero claro, para poder poner un límite tú tienes que estar en tu centro y tienes que no necesitar tanto de los demás. Yo no ponía límites porque necesitaba también. Así como ellos se aprovechaban de mí, yo también me aprovechaba de los demás. Yo necesitaba. ¿Qué es lo que me daban?
pues a cambio de ello darles mucho, dar mucho mi energía, yo ayudaba a los demás, escuchaba a todo el mundo. A cambio de eso, ¿yo qué obtenía? Claro, yo obtenía un beneficio, que era sentirme que me quieren, que yo soy importante, que yo les cuido. Yo me sentía como fuerte, porque yo estaba disponible para ellos. Pero claro, estaba recibiendo que como cierta admiración por su parte, o sea, yo me sentía importante de esta manera. Y ese era el precio que yo pagaba, no, el precio que yo pagaba por recibir esa importancia o esa pertenencia o ese sentimiento como de que me tenían en cuenta o que yo les importaba, el precio que yo pagaba era pues eso, darme demasiado y quedarme sin nada. Entonces bueno, hay que ver un poco también cuáles son los beneficios que tú obtienes de no poner límites. Y antes de empezar a poner esos límites tienes que hacerte a la idea y aceptar que tienes que renunciar a eso, aceptar el prescindir de eso. Y para eso tienes que hacerte un poquito fuerte en tu relación contigo y tienes que hacerte un poquito, digamos, autónoma, independiente en cómo tú gestionas tus necesidades y cómo tú eres capaz de cubrir tus necesidades, ¿no? De importancia, de necesidades de sentirte valiosa. Ya no, o sea, ¿cómo haces para no necesitar tanto que los demás te validen? Pues bueno, empezar a validarte tú y empezar a hacer cosas por ti, hacer cosas que te hagan sentir a ti valiosa y orgullosa de ti. Es como un proceso difícil, pero poco a poco yo la verdad es que lo conseguí. Conseguí empezar a sentirme bien conmigo, entonces ya no necesitaba, entonces era eso, cuestión de entonces poner límites, arriesgarme a que ciertas personas se enfaden y se alejen y también quedarme sin eso que me daban. Bueno, pues vale. Así que bueno, no sé, yo al final merece muchísimo la pena porque, claro, en realidad cuando tú pones un límite, lo que estás haciendo es expresar, o sea, anunciar al mundo quién eres. El límite es como tu frontera, donde terminas tú y donde empiezan los demás. Entonces tú estás delimitando quién eres, estás diciendo lo que sí y lo que no, hasta dónde llegas tú, dónde están tus, o sea, tus estándares, ¿no? Por dónde tú no pasas, hasta dónde pueden llegar las personas, hasta dónde ya, o sea, tú estás diciendo lo que te incomoda, no, esto no me gusta, esto no lo quiero. Para atreverte a decir esto no lo quiero, tienes que saber que tú puedes vivir sin esa persona. Entonces, bueno, hace falta así, pues eso, construir algo, construir una vida, construir una independencia, una autonomía, para poder decir, bueno, hey, llega ese momento en el que vas a decir que no y te entra el miedo, y dices, ay, tienes que darte cuenta cuál es el miedo real, el miedo final, lo que realmente te da miedo, que a lo mejor no va a pasar, pero es tu miedo el que te hace no poner ese límite. Entonces pregúntate, ¿qué sería lo peor? Ponte en lo peor. ¿Qué es lo peor que puede pasar si tú pones este límite? Entonces dejas tu imaginación libre, ¿no? Y entonces tu imaginación te dice que se enfade tanto que me abandone. Bueno, pues venga, vamos a ponernos ahí. Imagínate que se enfada tanto que te abandona, que se va, que desaparece. Pones en la balanza y dices, bueno, ¿hasta qué punto necesito tanto a esta persona en mi vida? Hay veces en que necesitas a esa persona porque dependes económicamente de ella. Entonces fíjate, claro, ahí si realmente dependes, pues bueno, a lo mejor todavía no estás lo suficientemente fuerte como para prescindir de esa persona. Entonces ahí el primer paso sería, bueno, venga, ¿cómo hago para no depender económicamente de esta persona? Pues tengo que empezar por buscarme un trabajo y por buscarme otro sitio donde vivir, por ejemplo, ¿no? A veces nos pasa con la pareja, que queremos separarnos, sabemos que si ponemos este límite la relación se rompe, pero entonces me tengo que buscar un sitio donde vivir y no tengo trabajo, o mi trabajo no me da para pagar un sitio donde vivir. Pues bueno, a lo mejor me tengo que plantear ir a compartir piso, cosa que yo hice, y la verdad, oye, me fue súper bien. ¿Sabes? Hay que, a veces, para poner, o sea, poner límites puede conllevar cosas que nos resultan muy difíciles, pero que a lo mejor, si te lo planteas, pues bueno, igual no es tan difícil. A lo mejor resulta que se abre un camino nuevo, algo que de momento te cuesta, ¿no? Buscarte un trabajo, un segundo trabajo, o ir a compartir piso, qué incómodo. Sí, es incómodo, tienes que renunciar a ciertas comodidades, pero
Claro, es que si no, fíjate el precio que estás pagando, el precio de tu dignidad, el precio de no poder ser tú, de no poder poner tus límites. Y a lo mejor resulta que si te vas a compartir piso, pues ahí los límites están clarísimos, hay unas normas. A mí me pasó que suele pasar que cuando compartes piso, las personas ya tienen muy claro que ahí no hay familia ni nada, o sea, no hay estos privilegios que se tienen en las familias, ¿no? Que son, oye, pues no sabes muy bien por qué, pero este siempre se sale con la suya. En las familias suele haber eso, como normas, o no hay normas, o no hay respeto, ¿sabes? Porque, vale, como yo soy la madre, yo decido no sé qué, o como yo soy el padre, se transgreden muchísimas normas de respeto y bueno, que se permiten porque es la familia. Sin embargo, tú te vas a compartir piso y no. Y tienes que, y de repente te haces consciente de que tienes que respetar las zonas comunes. Tú no puedes dejar la cocina sucia cuando te vas después de haberla utilizado. Obvio, ¿no? Porque viene otra persona, tú no quieres encontrarte la porquería de la otra persona. Entonces tú empiezas a pensar diferente, empiezas a respetar muchísimo los espacios comunes y diferencias los comunes de los privados. Entonces tú entiendes que sí, que en tu habitación tú puedes hacer lo que quieras, pero en las zonas comunes no. Entonces, bueno, o sea, ¿no? Poner límites puede conllevar situaciones nuevas que en principio pueden ser incómodas, pero que quién sabe, a lo mejor te aportan muchísima más dignidad, por lo menos independencia y libertad. Y después desde ahí ya quizá esa no es la situación ideal, el tener ese trabajo y ese estilo de vida, esa vivienda, ¿no? Vivir compartiendo piso, a lo mejor eso no es lo que a lo que tú aspiras, ¿vale? Pero es que es un comienzo, por lo menos puedes tener un poquito de dignidad. En definitiva, bueno, lo que he querido expresar en este vídeo es que para llegar a poner límites, pues uno se lo tiene que poder permitir. Hay veces en que no se puede, no te lo puedes permitir porque no estás en posición de prescindir de personas o de lo que te dan esas personas. Entonces, bueno, pues ahí hay que ser humilde y decir, bueno, pues ¿cómo hago para hacerme más fuerte y para poder prescindir de esta persona? Esto es muy importante, porque hay veces que ponemos un límite de repente que te vas a quedar en la calle y luego tienes que recular y volver con las orejas gachas, pedir perdón y tal. Entonces no. Entonces bueno, es importante darse cuenta de qué límites te gustaría poner y por qué no los estás poniendo. Y entonces bueno, pues ahí quizá comience un camino de, pues sí, de hacerte más fuerte, de crecer en algún aspecto de tu vida, para poder llegar a poner límites, porque en realidad poner límites es algo que requiere, pues eso, saber quién eres y tener cierta autonomía. Así que nada, es cuestión de comprender esto y ponerse manos a la obra y buscar ayuda si es necesario. Yo desde luego me dedico a ayudar a personas con este tipo de dificultades porque las conozco muy bien y, o sea, las he superado y tengo además pues las herramientas para poder ayudar en este aspecto. Así que bueno, pues nada, te dejo en la descripción mis redes sociales por si quieres hacerme alguna pregunta o alguna consulta o si quieres trabajar conmigo, me puedes escribir. Estaré encantada de ver tus comentarios y quizá incluso algún comentario o pregunta que tengas me puede dar pie para hacer un nuevo vídeo sobre algún tema que te interese. Pues nada, una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.